¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles ahora con la ayuda de mi nieta Daniela. Es de lamentar de veras lo que está aconteciendo en el país. Ya ni al ejército respetan los grupos delincuenciales. Hace unos cuantos días en Culiacán fueron asesinados cinco elementos del ejército mexicano por grupos que, de acuerdo a las declaraciones de un general, pertenecen al cártel de Sinaloa. Tendrán que investigar detalladamente para esclarecer y aclarar si efectivamente pertenecen al cártel de Sinaloa. Desde luego que el ejército mexicano ha declarado el titular, el propio presidente de la República, que se va a dar pues una batalla frontal contra las personas que hayan sido responsables. Aquí lo que uno debe de estar al pendiente es que detengan a los responsables y que no vayan a hacer una batida como la que hicieron aquí la Policía Federal en Tanuato y en Ecuandureu, que mataron a más de 42 personas, la mayoría de ellos inocentes, en relación a aquel derribo de un helicóptero de la Policía Federal. Ellos no eran los culpables y sin embargo arrasaron con más de 40. Entonces aquí hay que estar muy al pendiente de que el ejército mexicano, bueno, colabore, contribuya a la detención de estos presuntos delincuentes, los detenga y los ponga a disposición de la justicia. Claro, a veces esto es muy remoto, porque aunque públicamente no lo digan, llevan la orden de abatir, porque así se usa ahora, abatir, es decir, de asesinar, de acabar, de llevar a cabo una cacería cruel y sanguinaria. Desde luego es de lamentar la pérdida de estos elementos del ejército mexicano, porque pues son seres humanos que tienen familia, tienen padres, tienen hijos, tienen esposa, y fue una emboscada. Entonces yo vuelvo a insistir, deseo que el ejército mexicano cumpla con su función sin excederse y que detenga a los responsables de esta matanza que llevaron a cabo grupos de sicarios, que yo desde luego no me atrevo a decir de qué cártel, a qué cártel pertenecen, pero que sí privaron de la vida a 5 elementos del ejército mexicano. Por otro lado, quiero dar lectura a esta nota que se me hace muy interesante de la agencia APRO. Dice: La falsa paz de Michoacán, por José Gil Olmos. Dice: en Michoacán, nuevamente el crimen organizado está dominando, muy a pesar del canto de las sirenas que el presidente Enrique Peña Nieto lanzó con la detención de Servando Gómez Latuta, el líder de los Caballeros Templarios. Todo fue una mentira, porque detrás hubo un pacto con el cártel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales del narco vestidos de autodefensas que hoy nuevamente se han intronizado con el poder de las armas y el terror. La mentira oficial comienza con Alfredo Castillo, entonces comisionado para la paz en Michoacán, quien fue el artífice de Peña Nieto para arrebatarle el territorio a los caballeros templarios mediante la utilización de las autodefensas de Tierra Caliente, que se convirtieron en la mejor arma de combate, sobre todo aquellos que habían sido templarios y que se transformaron en los arrepentidos bajo el mando de los hermanos Uriel y Juan José Farías Álvarez, el abuelo, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Estos dos hermanos son clave para entender los pactos oscuros de Peña Nieto con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que hoy tiene nuevamente a Michoacán en sus manos y sufriendo en una espiral de violencia y terror, con ejecuciones, extorsiones y tráfico de drogas, principalmente metanfetaminas, hacia los Estados Unidos desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero en esta historia también es clave la presencia de otro personaje, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo,
quien pactó con los hermanos Farías y auspició la formación de las autodefensas de Michoacán como un grupo con tintes paramilitares por el cobijo que tuvo desde el ejército con la dotación de armas y con el dinero del gobierno federal. Desde el 24 de febrero de 2013, cuando aparecieron las autodefensas en la región michoacana de Tierra Caliente, se generaron múltiples sospechas sobre su origen y financiamiento. En su momento, el gobierno de Fausto Vallejo dijo que estaban apoyadas por el cártel Jalisco Nueva Generación y las acusó de ser delincuentes. Lo mismo sostuvo el grupo de los Caballeros Templarios en mantas y videos de la tuta. La mayor sospecha era que estaban apoyados por el ejército y el gobierno peñista, que les había dotado de armas, protección y dinero para mantener a los miles de integrantes que se habían sumado con el paso de los meses. Dicha idea fue confirmada por el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, quien aseguró, Tepalcatepec es una población de Michoacán, es un municipio, Guillermo Valencia, quien aseguró que Óscar Naranjo Trujillo estuvo en noviembre de 2012 en ese pueblo y en La Ruana. La Ruana es otra comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Los dos pueblos donde surgieron las autodefensas, donde se entrevistó precisamente con los hermanos Farías. Naranjo fue asesor en el tema de seguridad nacional de Peña Nieto desde el 14 de junio de 2012, cuando aún era candidato presidencial. El general guardó un bajo perfil durante los 2 años en los que estuvo como asesor de Peña Nieto. Era lógico que así lo hiciera, pues en la década de los 90, siendo jefe de la Policía Nacional de Colombia, fue acusado de estar detrás de los grupos paramilitares en su país y estuvo considerado, entre comillas, el mejor policía del mundo, luego de que desarticulara los cárteles de Cali y Medellín. Pero la presencia del general Naranjo no pasó inadvertida para los Caballeros Templarios. El 8 de diciembre de 2013, en 8 municipios, incluida Morelia, aparecieron mantas y volantes de este grupo, acusando al general colombiano de estar vinculado con los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente. Continuó, a expensas del gobierno federal. Así, bajo el mando real de los hermanos Farías, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, y con el auspicio del gobierno federal, las autodefensas llegaron a tener una estructura organizativa organizada por el Consejo General, integrado por 37 comandantes que representaban cada zona ganada. Dentro de ese alto mando estuvo José Manuel Mireles, quien se convirtió en el vocero de todo el movimiento, lo que le trajo problemas con José Manuel Farías, el abuelo. Mireles fue el único de los autodefensas que defendió la idea original de convertirse en un grupo protector de la población. Fue por eso que no aceptó la entrega de las armas ni convertirse en fuerza rural, lo cual lo convirtió en un obstáculo para el gobierno que lo metió a la cárcel bajo cargos inventados. A los pocos meses de su nacimiento, las autodefensas llegaron a tener 15,000 hombres luchando en diferentes lugares y en un año consiguieron lo que en 6 años Felipe Calderón no pudo: liberar y recuperar el territorio michoacano que el crimen organizado dominó por 12 años, romper los vínculos de los caballeros templarios que tenían con el gobierno de Fausto Vallejo, desarticular la estructura de liderazgos que imponía la ley de impuestos, cobro de cuotas y extorsiones a todos los empresarios, comerciantes, profesionistas, productores agrícolas y consorcios mineros de China, y poner fin al cogobierno que existía en la mayoría de los 113 municipios. Una vez cumplida su misión, el 26 de enero de 2014, el general Óscar Naranjo renunció y regresó a su país para incorporarse al equipo de Juan Manuel Santos. Alfredo Castillo también renunció y Peña lo hizo comisionado del deporte, mientras las autodefensas de Tierra Caliente se convirtieron en fuerza rural y muchos se incorporaron a las filas del nuevo grupo criminal reinante en Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación,
con el cual pactó el gobierno de Peña Nieto y que hoy se ha erigido como el cártel más fuerte de México y uno de los más importantes en el mundo de las drogas. La próxima ocasión le daré lectura a los mensajes que hemos recibido, porque hay mensajes que hemos recibido para que me los entreguen. A ver si dicen que me extienda en el comentario, a ver si mientras vas a bajar los mensajes, bueno, está bien. Esto de que acontece en Michoacán debe de ser cierto. Este periodista, José Gil Olmos, de la revista Proceso, siempre se ha destacado por hacer trabajos de investigación serios. No es de oídas, va a los lugares donde existen los conflictos, pero no va una vez, se queda muchos días y regresa y regresa y regresa hasta obtener toda la información que requiere para la realización de un reportaje que se apegue a la realidad. Y de verdad que yo sí censuro al presidente Peña Nieto, porque él nos ofreció que ahora sí los michoacanos íbamos a tener paz, a pesar de que dicen que no nos han abandonado. Claro que estamos abandonados, estamos a merced de la delincuencia organizada que siguen haciendo de las uñas. O sea, el gobierno de Michoacán es impotente porque no tiene el armamento, no tiene el personal suficiente ni el entrenamiento necesario. En cambio, las fuerzas federales cuentan con todas esas estrategias. Por eso es urgente que Peña Nieto refuerce las acciones. Y repito, no se trata de ir a matar, salvo cuando se produce un verdadero enfrentamiento o que no tienen otro recurso más que repeler una agresión armada proveniente de los grupos delictivos, pero siempre he considerado que las autoridades federales, llámese Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería, deben de tratar hasta donde sea posible de capturar a los grupos delictivos y entregarlos a la justicia, pero a veces parece que la orden que tienen de las autoridades, tanto de los altos mandos del ejército, y decir altos mandos o cuando se habla de una cadena de mando, es que esta viene desde Presidencia de la República, pasa por el general secretario y así sucesivamente hasta llegar a la zona militar, a la comandancia militar y a los que tienen bajo su cargo regimientos, batallones de matar. Esto yo creo que debemos de criticarlo, aunque sean delincuentes. No me refiero a los soldados, aunque sean delincuentes a quienes persiguen las fuerzas federales, tienen derechos consagrados también por nuestras leyes y por tratados internacionales. Pero yo creo que lo más honesto, lo más recto de ahí, de un gobierno, es capturarlos, repito, hasta donde sea posible, capturarlos, procesarlos y dictarles las sentencias correspondientes, pero que no busquen chivos expiatorios, sino a los verdaderos responsables. Y pues vuelvo a insistir, sigue pendiente el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sigue pendiente lo de Nochixtlán, sigue pendiente lo de Ecuandureo aquí en Michoacán y Tanuato, sigue pendiente lo de Apatzingán. No, que yo sepa, podrán hablar de cientos de capturas, pero la verdad no la sabemos. Yo vuelvo a insistir, ¿dónde quedaron esos 43 jóvenes? ¿Cuándo van a sancionar a las fuerzas federales? Que ahí están las evidencias gráficas de la Policía Federal, de la Gendarmería, disparando en contra no solo de maestros, porque murieron 4 profesores allá en Nochixtlán, sino también en contra de población civil, según declaraciones que han publicado, como siempre, Proceso y La Jornada. Hay narraciones de personas que tuvieron que remontarse
corriendo hacia los cerros porque también les estaban disparando y aún así los perseguían y los alcanzaban hasta donde fuera para dispararles, para lastimarlos, para lesionarlos. Yo creo que eso no es lo correcto, eso es lo que no deben de hacer las fuerzas federales. Ya me están... Dice Freddy Jaro, es una entrevista que hace mucho tiempo, dice, mis respetos para mi tocayo, el padre Alfredo, se refiere al padre Pistolas, es como debe actuar un padre y que le gusten las mugres. Qué bueno, lo malo es cuando a alguien le gustan los niños y son pedófilos. Yo creo que aquí es donde le gusten las mugres, ha de ser las mujeres, pero bueno, así imprime la computadora, yo creo, así lo envió don Freddy Jaro. A 2 años de Ayotzinapa, dice Martín Ortiz, dice, saludos licenciado, qué buena es toda esa información, gracias por decir las cosas actual y como son, no como los medios al servicio del Estado. El señor Félix Leiva, qué buen comentario, dice, se nota información dura y sobre todo creíble. En Estados Unidos siempre se dice que dame gasolina y barata y de lo demás se encarga la economía. El mayor problema de México actual es que ocupa el segundo lugar en el mundo en la compra de hidrocarburos, más del 60% del consumo nacional y tiene una gasolina muy cara. Estas importaciones son en dólares, pero sobre todo se pierde soberanía, lo cual nos pone en las manos de los intereses extranjeros. México necesita ser autosuficiente en hidrocarburos y seguir el ejemplo de Estados Unidos de importador a exportador de todos los derivados del petróleo, y esto ayudará a dar al peso su valor real como nación grande y fuerte que es México. Somos parte de Norteamérica y tenemos que estar al mismo nivel económico de Canadá, Estados Unidos y México. Y si Enrique Peña Nieto quiere dejar algo bueno en su gobierno, hay que poner en marcha al menos 2 refinerías nuevas y recuperar Pemex, pero no para el fracaso, hay que dar vuelta y regresar al origen. Petróleos Nacionales de México debería de ser, yo creo, aunque se llama Petróleos Mexicanos, pero sí debería ser Petróleos Nacionales, o tu gobierno, Enrique Peña Nieto, quedará como una mancha negra en la historia de México. Aquí viene otra nota, dice, AMLO luce cualidades como tenacidad, honradez, efectividad en el gobierno. Argelia García dice, existen vendidos que dicen que otros van arriba, pero sabemos que no es así. AMLO y los intelectuales, arriba, arriba, AMLO. Que no se puede negociar la ley, es una grabación que seguía algunos días, dice la señorita Marisol Flores Melgar, yo te sigo y tampoco le creo al mequetrefe de Peña, y les agradezco mucho a todos ustedes, síganme por favor enviando sus mensajes. Por cierto, aunque con mucho retraso, ya le tengo la lista de libros que me solicitó una persona que radica en Yucatán, no sé si en la ciudad de Mérida. Yo creo que se la vamos a enviar a su correo, ¿verdad, Gustavo? ¿Es lo correcto? Sí, para que los pueda ver con detenimiento. Bueno, ya le tengo esa lista, espero le sean de utilidad y entre hoy y mañana se le envío a su correo allá a Yucatán, y pues yo le exhorto para que estudie y estudie mucho. Esos libros que usted me pidió acerca de la historia política de México, pues son muchos los que se han escrito. Yo le envío 10 u 11 que creo van a servirle para su biblioteca, y muchas gracias porque nos ven y gracias a Danielita.